Bien, jóvenes, buenos días. Sesión del grupo O1, Electricidad y Electrónica, Electricidad y Electrónica Básica, febrero 8, 2021, segundo semestre del 2020. Bien, jóvenes. El siguiente paso es establecer entonces lo que se denomina el modelo equivalente monofásico. Y en consideración, este modelo equivalente monofásico está en función de la potencia trifásica. Es importante que recuerden que esta potencia trifásica que estoy señalando allí, la columna Y, es una potencia que representa a todas las cargas ya balanceadas. Y cuando digo todas las cargas balanceadas es aquellas cargas fase-fase, monofásicas, a tensión fase-fase. Aquellas cargas a tensión fase neutro, monofásicas operando a tensión fase neutro, ya fueron equilibradas o balanceadas a múltiplos de 3. Es importante que tenga en cuenta que las cargas trifásicas por su naturaleza ya están balanceadas. Si se da cuenta, 5.5 kilovatios multiplicado por la cantidad de cargas, que en este caso es 5, da efectivamente 27.5. No, la carga trifásica ya está balanceada. Esto lo único que está implicando es que si es una configuración Y como la que se está mostrando, 5 cargas están puestas en RSTN simultáneamente. Cuando le digo puestas en RST simultáneamente, es importante que tenga en cuenta que una carga Y puesta en RCTN implica que hay una impedancia entre RN, una impedancia entre TN y una impedancia entre SN, porque es un único equipo. Y hay 5 cargas con esa configuración estrella puestas en paralelo operando a 220 voltios. ¿Ok? Si trabajo con la potencia trifásica, ya el ejercicio daba para que ustedes sacaran la impedancia individual. ¿Ok? Es una carga trifásica, luego esta potencia es trifásica, y entonces si asumo 5.5, lo elevo lo multiplico por 10 a la 3. Si lo asumo como potencia trifásica, debo dividir por raíz de 3 multiplicado por la tensión de línea, que es 380, multiplicado por el factor de potencia, que es 0.9. Eso me da 9.28, que es la impedancia RN de esa carga. Perdón, esa es la corriente. Y entonces tomo 220, lo divido entre la respuesta anterior y la impedancia me da 23.69. En este caso, en lo que estoy señalando ahí específicamente. ¿Ok? ¿Vale? Es una impedancia de 23.69 con un ángulo de 25.18, que es el coseno de la menos 1 de 0.9. 5 cargas puestas en paralelo implica que el inverso de la impedancia equivalente es la suma de los inversos 5 veces. Como las impedancias son iguales, usted puede sacar el factor común, sacar el inverso, y al sacar el inverso le queda esa variable de 23.69 dividido finalmente por el número de cargas, y eso es lo que le permite obtener esta impedancia equivalente, 4.7389, y efectivamente aparece con un ángulo. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Lo que hice fue arrancar con la potencia individual. Eso fue lo que planteé. Empiezo con la potencia individual, interpreto que es una potencia trifásica, interpreto que opera a tensión de fase neutro, encuentro la corriente que viene por la línea, que en la configuración ya es la misma corriente que pasa por la carga, y por eso divido esa corriente. Ese valor de corriente divide
a la tensión fase neutro, y eso es lo que me da en primera instancia 23.69, que corresponde a la impedancia individual. Como sé que son 5 cargas en balanceo, pues obviamente esas 5 cargas en balanceo me arrojan como resultado una nueva impedancia acumulada en paralelo, que sería el modelo RN. ¿Ven? Eso es lo que estoy tratando de trabajar, sacar un único modelo. Recuerda que un sistema trifásico balanceado se puede asumir como un único equivalente fase neutro, y eso es lo que estoy haciendo. Interpreto la carga y obtengo directamente la impedancia con la potencia monofásica. Una alternativa, como ya usted tiene las impedancias individuales, que eso es lo que va a presentar el viernes, ¿sí? Pruebe con eso para validar. Eso es lo que yo estoy haciendo. Usted aquí ve una corriente. Esta corriente corresponde a la corriente acumulada, porque yo aquí estoy pensando el modelo fase neutro. Estoy pretendiendo obtener el modelo fase neutro a partir de esta columna trifásica. Pero también puedo validar con las condiciones monofásicas de la máquina y la cantidad de máquinas. ¿Ven? Okay. Si lo quiero calcular con la condición trifásica, pues recuerde que si trabajo con la condición trifásica, puedo trabajar con raíz de 3 veces el valor de la tensión de línea, corriente de línea, por el coseno del ángulo de la impedancia o el factor de potencia. ¿Ven? Esa expresión de potencia trifásica en una Y me arroja con los datos que tengo, porque tengo potencia, tengo tensión, tengo factor de potencia. Me arrojaría la corriente acumulada. Si me arroja la corriente acumulada, pues ese valor de corriente acumulada divide a la tensión a la que están las 5 cargas en un equivalente fase neutro. Y obtengo las características. Entonces, tomo 27.5, lo elevo a la 3 porque lo tengo en kilovatios y lo paso a vatios. Y lo divido entre raíz de 3, lo multiplico por la magnitud de la tensión de línea, que es 380. Lo multiplico por el factor de potencia, que en este caso es 0.9, y obtengo la corriente. 46.4243. Esa corriente es una corriente acumulada. Es la corriente que viene por la línea para las 5 cargas trifásicas puestas en paralelo. ¿A qué tensión está sometida las cargas trifásicas? A 220 voltios. Entonces tomo 220 voltios, lo divido por la corriente acumulada y obtengo 4.7389, en mi caso en la calculadora, que es prácticamente 4.7389. Esa sería la impedancia acumulada RN de un modelo monofásico fase neutro que representa la condición de un sistema trifásico balanceado. Eso es lo que representa esa impedancia, ¿vale? Entonces, siempre habrá más de un camino. La propuesta de que me haya las impedancias individuales de cada tipo de carga es para que tenga una alternativa a validar, tal como se lo mostré en la primera parte. Si yo tomo la potencia trifásica, la potencia individual, aquí están datos individuales. Si tomo la potencia individual, puedo perfectamente calcular la impedancia acumulada. En este caso, siendo una carga Y, la impedancia estaría entre R y N. Miremos este caso. ¿Okay? Lo podemos abordar desde 2 puntos de vista. ¿Vale? Es una carga fase-fase, monofásica, fase-fase. O sea que esa impedancia, la impedancia que pudiéramos encontrar individual, es una impedancia RS.
Si tomo estos datos que voy a marcar aquí, puedo encontrar la impedancia RS. Obviamente necesito este otro dato. Ahí tengo potencia individual, fase-fase, tensión aplicada fase-fase, coseno del ángulo de la impedancia o factor de potencia. Si utilizo esa expresión, puedo calcular la corriente fase-fase. ¿Cuál expresión? Potencia monofásica fase-fase es igual a tensión fase-fase, corriente fase-fase, por el coseno del ángulo de la impedancia o por el factor de potencia. Y entonces tomo 5.6, lo elevo a la 3 y lo divido entre 380 y lo multiplico esos 380 que dividen a la potencia por 0.8. Esa corriente me da 18.42, 10 o 11, pues, ¿ok? Amperios. Trabajo con 4 decimales. Trabaje con los decimales que se sientan seguros. Esa corriente es la corriente que pasa por la impedancia. Luego, si tomo 380 y lo divido por esa corriente de fase-fase, debo obtener la impedancia que estoy buscando. Esa impedancia es 20.628. ¿Ok? Bien. Esa impedancia es una impedancia fase-fase. No encajaría en este modelo por dos razones. Porque es una impedancia, primero, individual y segundo, no es una impedancia equivalente a fase neutra. Pero yo sé que una Z que represente en Y a esa carga, o una ZRN que represente a esa carga, debería ser la Z fase-fase sobre 3. Es decir, que si divido 20.628 entre 3, obtengo una Z equivalente de 6.8762. Y esa sería una carga Rn monofásica que consumiría la misma condición de potencia. O sea que consume 5.6. Y hasta ahí estoy en lo individual. ¿Okay? Ahora, debo considerar que aquí esta cifra que está, 9, son 9 cargas monofásicas fase-fase que deben distribuirse uniformemente en la fuente. Eso quiere decir que 3 de ellas irían entre RS, 3 de ellas irían entre ST y 3 de ellas irían entre TY. Tengo el dato de una, 20.628. Saqué el equivalente de la representación de la carga fase neutro de eso, 6.87. Si son 3 cargas en RS, pues puedo sacar el paralelo y luego hacer la conversión de eso a Y. Pero si tengo la Y que es 6.8762, divido por el equivalente de cargas que están puestas en paralelo. Recuerden, no son 9. 9 es el total. Distribuidas uniformemente dan 3. Si tomo 6.8762 y lo divido entre 3, obtengo 2.2920. Recuerde que pueden haber algunas relaciones de decimales ahí en las cifras que le estoy dando. ¿Ve? 2.30 daría por este lado, muy cercano a 2.292. ¿Ve? Lo saqué con condición monofásica. Entiendo que hay una condición monofásica fase-fase. Calculo la impedancia monofásica fase-fase, que es lo que se le pidió en el informe 3. Reinterpreto que puedo verla como una impedancia fase neutro si la balanceo. Al balancearla, quedan como deltas, 3 cargas en delta en paralelo. Y si quedan como 3 cargas en delta, pues 3 de ellas están en RS.
obtendría una impedancia acumulada. Esta sería la impedancia acumulada que representan a las tres cargas en RS, pero que ahora están convertidas a configuración Y. Parece complejo por las diferentes alternativas que se pueden desarrollar o las diferentes, o lenguaje diferente que se puede utilizar para interpretar lo mismo. Por eso hay que tener claro, muy claro, configuración Y, configuración delta, que la carga fase-fase balanceada me lleva a delta, que la delta la puedo ver como una Y, y si la veo como una Y, la puedo ver como un equivalente fase neutro Y. Fase neutro RN, perdón. ¿Sí? Ahora, tomo la potencia trifásica. Estratégicamente, la potencia trifásica es 9 veces la potencia monofásica. Porque son la potencia trifásica de una carga balanceada, monofásica, fase-fase, sería 3 veces la potencia fase-fase. ¿Eh? Entonces, si quieres, lo hacemos con calma. 5.6 por 3 daría una potencia trifásica de una carga, 16.8. Pero no son solo 3. No son solo 3 las que me llevan a una delta, sino son, en total, necesito 9 fase-fase, que son 3 deltas. Y si multiplico 16.8 por 3, obtengo la cifra de 50.4. ¿Ve? 50.8, pues 50.4, obviamente lo estoy haciendo en la calculadora. Obviamente Excel tiene mayor precisión en cálculos. Esa puede ser la diferencia que hay entre uno y otro. Si esta es la potencia trifásica de esa carga fase-fase balanceada, 50.36, voy a tomar la cifra de A, 50.36 lo elevo a la 3, potencia trifásica pasada a vatios, la divido entre raíz de 3, raíz de 3 lo multiplico por 380, voy a calcular entonces ahí la corriente de la línea acumulada, 95.6426 según la calculadora mía. Excel me da 95.6331. Esa es la corriente que viene por la línea. ¿Ve? Si sigo mirando esa carga acumulada, es decir, si sigo mirando 3 cargas deltas en paralelo, la suma de cada corriente que va por la línea hacia cada una de las deltas, siendo 3, da 95.6331 o 95.6426, me da por calculadora. Esa sería la corriente acumulada de la línea, que viene por la delta. Si divido eso entre 3, si divido esa corriente entre raíz de 3, estaría obteniendo la corriente acumulada fase-fase de 3 cargas monofásicas puestas en RS. Eso sería 55.219. 380 dividido esa corriente me daría la impedancia acumulada, 6.8816. Si la multiplico por 3, obtengo 20.6449, que sería la impedancia individual que calculé con los datos monofásicos fase-fase. Mire que puedo verificar los datos. El dato que me dio con los datos monofásicos fue 20.628. Con la condición trifásica, calculando la corriente de línea acumulada, entendiendo la configuración delta. ¿Qué debo entender de la configuración delta? Que esa corriente de línea acumulada es raíz de 3 veces menor la corriente fase-fase acumulada. Obtengo la impedancia acumulada y compruebo que la impedancia individual se puede calcular tomando el dato de la impedancia acumulada y multiplicando por el número de cargas que están en paralelo.
¿ok? Como ya usted tiene datos individuales y está aprendiendo a calcular datos acumulados, obviamente no corresponde a ningún valor de lo que está viendo aquí. ¿Por qué no corresponde a ningún valor de lo que está viendo aquí? Porque le estoy demostrando que con la potencia trifásica de una configuración delta más la identificación del número de cargas puestas en delta, yo puedo encontrar la impedancia individual. Porque con esta potencia puedo calcular la corriente de línea acumulada. Si interpreto que la corriente de línea acumulada llega a un nodo y se divide, y conozco que la relación entre la corriente de línea y la corriente de fase-fase, que sería la corriente que pasa por el grupo de cargas acumuladas, pues obviamente me permite calcular impedancia acumulada y estoy cerrando el círculo calculando luego impedancia individual. Yo lo que quiero hoy es que usted se dé cuenta que llegar a Roma para llegar a Roma no hay una única ruta. Que si usted interpreta la base conceptual, logra llegar hasta donde quiera. ¿Tiene que hacerlo por donde me está escuchando hacerlo? No, 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 no. Use lo que tiene. La invitación con esto es que se dé cuenta que hay más de una alternativa para encontrar los valores. No se quede con una única alternativa, porque si esa única alternativa no tiene una interpretación adecuada, no lo va a llevar a buen término. ¿Ven? Adicionalmente, el grupo tiene 3 estudiantes. 3 estudiantes que cada uno puede abordar el problema como lo ha interpretado. Si se abre la oportunidad a escuchar a sus compañeros, pues ellos tal vez pueden demostrarle que efectivamente o usted está en la razón porque utiliza adecuadamente la base conceptual o tiene un error para que lo corrija. El sistema educativo con el que hemos crecido todos ha castigado el error porque pone una mala nota. Por eso le tenemos pavor al error. Pero resulta que usted no aprende si no se equivoca. Porque la equivocación es la oportunidad de retornar a validar la información y efectivamente verificar que la información es correcta o es incorrecta. Ahora, potencia trifásica. Puedo directamente obtener esta cifra. Retomo con 50.36. Lo elevo a la 3. Lo divido entre 380. Lo multiplico por la tensión fase-fase. Lo divido, eso. Lo divido por 380, que es la tensión fase-fase. Lo multiplico, esa tensión fase-fase divide también porque multiplica a raíz de 3 y multiplica 0.8, que es el factor de potencia. Esa corriente es 95.64, que es la corriente de la línea. Si es la corriente de la línea acumulada, es la corriente que alimenta a 3 cargas en paralelo en delta. Si la delta se convierte a Y, sería la corriente de la línea de 3 cargas en Y en paralelo que representan el comportamiento eléctrico de esas 3 cargas en delta en paralelo. Si esta es la corriente acumulada, viene por la línea, recuerde la característica de la Y. La corriente de la línea es la misma corriente que pasa por fase neutro. Si es la misma corriente que pasa por fase neutro, divida 220, que es la tensión entre fase neutro entre la corriente, y obtendrá 2.305. Voy a resumir. Resolví el problema acumulado, llegué a esta impedancia acumulada por la condición monofásica. Claro, debo entender que hay una condición balanceada. La empiezo a ver monofásica, salto a trifásica, encuentro las características de la trifásica y una vez encuentro la característica de la trifásica y sé que está en Y, la puedo dividir para encontrar el dato equivalente.
sé que está en delta, perdón. Trifásica en delta, calculo la impedancia acumulada fase-fase, divido entre 3 y encuentro la equivalente Y, que es el valor cercano a esto, que me dio 2.29 algo. O una alternativa. Condición trifásica en delta. Calculo la Z equivalente fase-fase, divido entre 3 y debo obtener la Z equivalente Rn. O potencia trifásica vista directamente como una modelo convertido a Y, me permite entender que la corriente que viene por la línea es la corriente a la cual están sometidas las tres impedancias del equivalente Y obtengo directamente la condición. Tres formas rápidas, si quieren, o tres formas. Que repito, la intención de que trabaje el informe 3 es de que tenga argumentos para validar la condición. Esa es la parte importante. Si trabajo esta carga monofásica fase neutra, debe resultar algo como lo que resultó aquí, pero la puedo trabajar como monofásica, fase neutra, ¿sí? Es decir, tomo 11.19, lo elevo, lo multiplico por 1000, lo pongo en potencia y eso lo divido por una multiplicación que sería 220 por 0.8. La corriente individual sería 63.579. Estoy tomando la potencia de Rn, la tensión de Rn y el factor de potencia de Rn. Es una carga monofásica. Necesito 3, deben estar distribuidas uniformemente. Si las distribuyo uniformemente, una en Rn, una en Sn, una en Tn. Eso quiere decir que, como lo ve aquí, no hay acumulación. No hay más de una Rn que represente la carga fase neutra. Por eso encuentra esto. Esa sería la corriente que pasa por la impedancia. Tomo 220 y lo divido entre la corriente y obtengo 3.46 me da por calculadora. 3.4507. Condición fase neutro, interpretación que es equivalente Y. Necesito la impedancia Rn para el equivalente fase neutro. Fase neutros, que es esto. Lo puedo calcular con esta potencia. Recuerde que esto sería 3 veces el valor de esto. Esta potencia es 33.57. Lo llevo a vatios, lo divido entre raíz de 3. Como es potencia trifásica, va a estar en función de la tensión de línea, 380 por 0.8. La corriente que obtengo es 63.7554, que es esta, ¿no? Que es la misma corriente de la individual, porque es que aquí no hay acumulado. A pesar de que usted vea un 3 aquí y diga, hay 3, pues tiene que pensar que el tipo de carga es monofásica y debe distribuirse uniformemente. ¿Ve? Teniendo la corriente que viene por la línea de la potencia trifásica o de la carga vista como una trifásica en Y, esa corriente pasa por 220, es decir, la impedancia está sometida a 220 y eso efectivamente me da una impedancia de 3.4507. Si quiere tome esta, dan 6, ¿ve? 17, voy a sacar esa cifra con 17.90, que es la acumulada. La paso a activo. Perdón, la paso a patios. La divido entre raíz de 3. Multiplico por 380. El factor de potencia de esa carga es 0.8. La corriente acumulada es 33.99. ¿Ven? ¿A cuánta representa? A 2. Esta corriente representa 2. Si hablamos de la corriente individual,
tenga presente ese 33.9952, ¿sí? 2.98, ¿sí? Exponente a la 3, lo divide entre tensión fase neutro, 220, factor de potencia, 16.93 da la corriente individual de una carga. No son 6, son 6 distribuidas uniformemente. Son 2 trifásicas balanceadas. Por eso ese 16.93, ¿sí? Que representa a una, esa es la corriente individual. Si lo multiplico por el número de cargas balanceadas, que es 2, me da 33.87 y es la cifra que más o menos obtengo aquí. Le estoy hablando de corriente individual y corriente acumulada. En la corriente individual, la corriente acumulada es la multiplicación de la corriente individual por el número de cargas. La impedancia acumulada es la división de la impedancia individual sobre el número de cargas en paralelo. ¿Bien? Y finalmente, si usted toma una carga trifásica, importante que se dé cuenta que son 4 cargas en paralelo, le puede dar un tratamiento monofásico si quiere. Esta sería una potencia trifásica individual. Tiene la alternativa de trabajarla como un equivalente fase-fase, si quiere, porque es la tercera parte de la potencia trifásica y le da la condición de la corriente que pasa por la impedancia y puede calcular esa impedancia individual. Si la trabaja como potencia trifásica, va a calcular la corriente de línea individual. Si esa corriente de línea individual la divide entre raíz de 3, perdón, encuentra la corriente fase-fase, que sería la corriente que pasa por la impedancia. La tensión, 380 dividido esa corriente fase-fase, le va a dar la impedancia individual. O puede tomar este dato, 19.69, lo divide, lo pone en vatios y lo divide, es una potencia trifásica acumulada. Raíz de 3 por 380 por 0.8. Corriente de línea acumulada, 37.39. Mire, ¿por qué coincide? Porque la corriente de línea en una delta es la misma corriente de línea en una Y. ¿Ve? Si quiero calcular la Z acumulada de esas 4 cargas puestas en RS, 4 en ST y 4 en TR, porque son 4 deltas como tal, pues tengo que tener en cuenta que debo dividir 37.39 entre raíz de 3. 21.58 sería la corriente acumulada que pasa por las 4 RS. 380 dividido a la respuesta anterior me da 17.6. Esa sería la impedancia acumulada. ¿Ve? Si esto lo divido entre 3, obtengo 5.88. ¿Qué es lo que dividí entre 3? 17.60, que equivale a la impedancia acumulada RS. ¿Por qué lo divido entre 3? Porque la impedancia delta es 3 veces la impedancia Y. Dividir la impedancia delta entre 3 es encontrar la representación eléctrica de las cargas en paralelo que ahora estarían conectadas a Rn. Si encuentro la corriente de la línea y quiero encontrar directamente esa impedancia Rn sin hacer la equivalencia a delta o de delta Y, pues comprendo que esta corriente es la misma corriente que pasa por la fase neutro. Tomo 220 y lo divido entre 37.4032 y obtengo 5.8818. Con eso tienen el recurso para sacar estos datos que están aquí. Básicamente estos dos datos que son claves porque son datos para obtener
Este es el modelo equivalente monofásico fase neutro de un sistema trifásico balanceado que tiene cargas monofásicas a fase-fase, cargas monofásicas a fase-fase, cargas trifásicas en configuración Y, cargas trifásicas en configuración delta. La simplificación aquí ahora me permitirá encontrar una componente real, una componente imaginaria. Vamos a estratégicamente a hacer una aproximación del modelo de las máquinas. Eso que vamos a hacer solo va a funcionar para aquellas máquinas que han sido consideradas motor. Porque vamos a esta componente real le vamos a encontrar un valor constante y un valor variable. Esto se va a quedar constante. Eso es lo que retomamos el miércoles. Importante si llega el miércoles con esta información, porque con esa información podemos saltar a esta información, ¿sí? Con algunos supuestos. Mire que ya aquí estoy con base en el modelo equivalente monofásico. Bueno, si estoy en función del base modelo equivalente monofásico, puedo hacer una aproximación, hacer esa aproximación, como les mencioné en algún punto. Esta columna lo único que está es tomando estos tres valores y validando que el factor de potencia de esta impedancia que representa a esta misma con una componente variable es el modelo. Y ya con eso podemos hacer estimación de consumo, que es el cuarto informe. Retomamos el miércoles, retomamos el viernes y creo que prácticamente quedaría esto para montar 1, 2, 3, 4 elementos de gestión energética. No sé si tengan algún tipo de pregunta, comentario. ¿Algún tipo de información complementaria? Ok, recuerden que estoy mañana en horario de consulta por si quieren indagar por algo.